bienvenidos a esta teleclínica que nos tiene esta tarde reunidos a todos ustedes. Agradecemos su puntualidad y asistencia a esta nueva fecha. Queremos mencionarles que esta tarde tenemos a dos ponentes con mucho nivel y categoría, con experiencia en la temática que vamos a tratar esta tarde. Inicialmente presento a la licenciada Lilian Rivas, con más de 30 años de experiencia hospitalaria en el Hospital Nacional de la Mujer. Ella es jefa del área de fisioterapia, y a la doctora Lorena Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en perinatología y también es jefatura del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital Nacional de la Mujer, a quienes doy la más cordial bienvenida y agradezco mucho su atención para poder abordar esta temática que en el entorno de rehabilitación necesitamos conocer mucho, necesitamos saber desde la introducción, desde la terminología básica hasta las intervenciones especializadas que podemos tener como equipo de rehabilitación. Bienvenidas y comenzamos. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes en esta tarde y vamos a hablar un poco del trabajo que diariamente realizamos en el Hospital Nacional de la Mujer. El tema es intervención de fisioterapia durante y después del embarazo. Comenzamos. Vamos a hacer la presentación de un caso que hemos tenido nosotros en la unidad de fisioterapia durante gran parte del 2025. Iniciamos con los datos de la paciente. Paciente femenina de 21 años de edad, del domicilio de San Salvador, ama de casa, estado civil acompañada con un diagnóstico actual: embarazo más parálisis facial izquierda, más otitis catalogada como síndrome de Ramsay-Hunt. Menarquia a los 12 años, 2 gestas, 8 controles prenatales y su gestación duró 33 semanas. Antecedentes de la pacientita tenemos: enfermedades previas, no refiere enfermedades crónicas, personales, no antecedentes de tabaquismo, no etilismo y no presentó esquema de vacunación. Antecedentes familiares, no antecedentes de enfermedades crónicas, refiere que la abuela materna presentó la pérdida de 5 embarazos sin especificar las causas. Signos vitales normales. Antecedentes obstétricos. Esta pacientita en el año 2024 presentó un embarazo, pero a las 12 semanas de gestación inició con un proceso de otitis derecha. Posteriormente sufre la pérdida del embarazo. Se desconocen las causas. Fue atendida en el Hospital Sacamil, por lo que no tenemos mayores datos. El periodo intergenésico fue corto, es decir, el periodo entre un embarazo y otro fue corto, de 4 meses aproximadamente, por presentar intolerancia a los anticonceptivos que le provocan ansiedad. En octubre de siempre 2024 inicia segundo embarazo con fecha de última regla 10 de octubre y fecha probable de parto 17 de julio de 2025. El 15 de febrero de 2025, con 18 semanas de gestación, inicia desviación de rasgos faciales hacia el lado derecho, otalgia, vesículas retroauriculares, dificultad para la deglución y alteración del gusto, por lo que consultó con un médico particular que le indicó únicamente vitamina B12 inyectada. Ante la persistencia de los signos, consulten de emergencia del Hospital Nacional de la Mujer el día 5 de marzo de 2025, donde se le diagnostica parálisis facial periférica izquierda. Al examen físico se evidencia conducto auditivo izquierdo, con membrana hiperémica, abundante cerumen y dolor a la otoscopía.
útero grávido de 20 semanas con riesgo materno leve y riesgo fetal leve según la opinión médica en ese momento. Ingresó por 5 días al Hospital de la Mujer, al Servicio de Medicina Materno-Fetal, donde se le realizaron interconsultas con especialidades. Tuvo evaluación por otorrinolaringólogo en el Hospital San Rafael el 6 de marzo de 2025. Otorrino confirma diagnóstico del síndrome de Ramsay-Hunt e indica dexametasona 6 miligramos intravenosa cada 12 horas por 5 días. Aciclovir tópico a aplicar 3 veces al día. Acetaminofén, una tableta vía oral cada 6 horas. Ciprofloxacina óptica, 3 gotas cada 12 horas por 2 semanas. Luego se mandó a otra evaluación con neurología al Hospital Rosales el 8 de marzo de 2025 y el neurólogo la refiere a fisioterapia. La evaluación fisioterapéutica que se le realizó mientras estaba ingresada en el Servicio de Medicina Materno-Fetal, la compañera que hizo la evaluación confirma el diagnóstico y al observar la severidad del caso, la refiere a la consulta externa para iniciar tratamiento. La evaluación fisioterapéutica que se le realiza en consulta externa el 10 de marzo de 2025, paciente con embarazo de 20 semanas, 6 días de gestación, con 2 semanas de evolución de parálisis facial periférica izquierda. Al momento presentaba asimetría facial con desviación de rasgos faciales hacia el lado derecho, es decir, con parálisis del lado izquierdo. Parestesia y flacidez en hemicara izquierda. Presencia de vesículas retroauriculares no supurativas. Otalgia, dolor moderado en el oído izquierdo, dificultad para masticar, deglutir y alteración del gusto. Sus ojos con dificultad para cerrar y parpadear, presencia del signo de Bell y su fuerza muscular generalizada en 0. El tratamiento fisioterapéutico que le aplicamos durante el embarazo. Aquí me gustaría hacer una aclaración que en el hospital nosotros tenemos extremadas precauciones durante el embarazo para el tratamiento de cualquier patología. Y en este caso, durante el tratamiento que se le dio durante el embarazo, era compresas tibias, masaje facial, reeducación muscular y las recomendaciones de siempre, que cubrirse el ojito afectado, que masticar, que tomar con pajilla y sobre todo que tratar de mantenerse lo más tranquila posible. Le cumplimos 15 sesiones, pero no evolucionó, no notamos ningún cambio, sus músculos seguían siempre en 0. Luego, la paciente, aún embarazada el 20 de mayo, llega por última vez a su terapia y no se vuelve a presentar hasta el 18 de junio con historia de haber perdido su segundo embarazo. La parálisis facial seguía en iguales condiciones. Solo que ahora, ya sin bebé, teníamos un poco más de libertad para poder actuar y ya sin infección en el área retro y preauricular, ya pudimos recurrir al uso de diatermia, la cual colocamos en la zona retro y preauricular con un electrodo capacitivo por 10 minutos. Seguimos con el masaje facial, reeducación muscular. Los cambios se vieron rápido después de la aplicación de diatermia. Más o menos una semana más tarde empezamos a ver valores musculares. Entonces agregamos el láser terapéutico de baja intensidad con protocolo de paresia facial. Podemos ver la evolución de la paciente en el cuadro comparativo, 3 evaluaciones consecutivas
y vemos que la primera y la segunda, sus valores musculares todavía no aparecían, pero ya la última evaluación fue el 16 de octubre y ya se ve bastante evolución, se ve la cara muy simétrica y estamos trabajando para tratar de devolverla a la normalidad. Según la escala de Holtz-Brackmann, que es para clasificar la parálisis facial periférica, nuestra paciente en este momento la tenemos en una escala 3, con una disfunción moderada, una deficiencia que, bueno, si uno platica con ella puede notársele, pero si así a simple vista se ve bastante simétrica y consideramos la disfunción moderada. Ahí tenemos a la pacientita mientras estamos en la terapia. A lo mejor los compañeros fisioterapeutas a nivel nacional preguntarán a dónde quedó la electroestimulación en este caso. Pero nosotros con las embarazadas tenemos especial cuidado. Sabemos que muchas parálisis, y más el tipo de parálisis de esta paciente con la combinación de la otitis, que es un herpes ótico, tenemos mucho cuidado porque sabemos que la electroterapia en muchas ocasiones provoca sincinesias. Al momento, pues, yo me puedo sentir tranquila que vamos despacio, pero no tenemos ningún tipo de sincinesias y estamos evolucionando hacia donde queremos ir. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciada Lilian. Verdaderamente es un caso interesante, primero por la intervención que se da. Nosotros podríamos pensar que cuando hablamos de embarazo vamos a hablar únicamente de temáticas uroginecológicas, pero verdaderamente durante el embarazo también se enfrentan otro tipo de, pudieran ser patologías o algunas otras condiciones de salud que pueden surgir desde el estrés hasta una infección, hasta un síndrome como lo tenemos en la paciente que presentamos en esta tarde, y lo delicado que puede ser no acudir oportunamente al establecimiento de salud más cercano, consultar, o de repente en el caso clínico Link tenía 2 embarazos previos con la misma condición que no finalizaban. Sí. Entonces ya con esto es importantísimo que el equipo completo, ese equipo multidisciplinario que dio atención a esta persona, pudiera valorar definitivamente el nivel de intervenciones que se iban a dar en este caso. Nos llama mucho la atención, Link, ver un poco sobre cómo se hizo ese manejo. Se refiere a fisioterapia, pero la paciente después de 15 sesiones de manera voluntaria se retira. Al retirarse, nosotros conocemos como profesionales de la salud que el proceso, lo esperado del proceso, va a tener que sufrir cambios. Se retrasa más la mejora y es un poco más difícil con el tiempo. La paciente regresa y cuando regresa damos igual un tratamiento con medios físicos, con técnicas manuales, pero a esto agregamos que ya hay un factor de duelo. Aquí hay un factor de duelo. ¿Cómo manejamos ese tema de la referencia para otros profesionales? Sí, yo fui personalmente a hablar con el psicólogo para que me la atendiera lo antes posible. Concretamos la cita y cuando contacté con la paciente para preguntar cómo fue su cita con el psicólogo, me dijo que no había ido. Entonces, ahora le programé otra cita para el día viernes, jueves, la otra cita que tiene con el psicólogo. Ya volvimos a hablar con él, ya hablé con ella, ya traté de hacer conciencia para que vaya. Así es, eso es importantísimo porque si ustedes se fijan, el tema de la intervención no va encaminado únicamente a lo musculoesquelético, sino también a todas las áreas que esa persona está pasando, porque desconocemos las razones por las que dejan de repente de asistir a nuestros controles, terapias, consultas, pero cuando ya abordamos el tema de una forma integral nos damos cuenta que el proceso del duelo no ha sido manejado quizás de la mejor manera. Habrán otros factores que los profesionales desde la psicología dirán, es por esta razón que hay alguna renuencia o alguna manera de no valorar, digamos así, ese tratamiento que establece. Hay también, Lick, algo importante que mencionar en este caso.
¿Qué pasa cuando la paciente ya cumple un tiempo dentro, digamos, de las terapias, el proceso de terapias, y ustedes ven, en el caso de la paciente, ya hay mejoría, pero si no hubiera mejoría, ahora digamos que tuvo un plan de tratamiento continuo, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, nosotros lo que hacemos, porque con las embarazadas es diferente la parálisis. Hemos tenido muchos casos y sabemos que la parálisis es lenta. Entonces nosotros la animamos constantemente que aunque en este momento no hayan valores musculares, van a aparecer. Y entonces nunca la dejamos que se deprima así pensando que ya se quedó así. Y hemos tenido casos, tuvimos una paciente, como le comentaba, 1 año la tuvimos en tratamiento. Claro, se le da descanso entre una serie de terapias y otras para que darle chance al cuerpo que resuelva. Pero si el cuerpo no resolvió, la volvemos a evaluar y la volvemos a incorporar. Y al año quedó muy bien, gracias a Dios. Ahora con esta niña, lenta evolución, pero casi en las embarazadas la evolución de la parálisis es lenta. Es lenta la evolución, pero ya estamos contentas porque ya vemos que vamos por buen camino y ella ya está también más animada porque dice que la gente ya no le nota. Entonces, nunca la sacamos del plan, pues ahí las tenemos de llamada para que, hasta que estamos seguros, lo mismo que hacemos con los bebés, hasta que caminan, nos sentamos para saber qué camino tienen. Entonces, con ellas tampoco los abandonamos en el camino del tratamiento. Muy bien, eso es importante para quienes están del otro lado de las pantallas, y es que el hecho de tener una condición de salud o un proceso de embarazo requiere que tengamos digamos, este nivel de atención. Como dice Lilian, habrán casos en los que probablemente una parálisis facial se resuelva en un periodo menos del año, pero en la mayoría, como en su experiencia lo menciona, pueden llegar a pasar más de 6 meses. Y eso es importante, que como rehabilitadores, como profesionales de la salud, podamos validar esa condición de salud y no pensar que, bueno, este es un proceso aislado y probablemente es porque en casa no está haciendo los ejercicios o es porque algo pasó. Más en el caso de la pérdida de ese embarazo, todavía tenemos un factor que no jugaba tan a favor de la recuperación. Es que confluyen diferentes factores. Tenemos el estrés que de por sí genera el embarazo. Estar bien, que esté bien su bebé, que viene el parto, que cómo va a ser, que cómo van a salir. Luego, viene una parálisis que de por sí, sin otros factores, de por sí la parálisis ya genera suficiente estrés. Entonces yo siento que es cuestión de tenerle amor al trabajo, amor a la paciente para saber respetar y esperar sus tiempos. No necesariamente me tienen que decir 3 meses es suficiente para que esta parálisis esté bien. Algunos van a resolver, pero si no es así, la vamos a acompañar hasta el momento que lo es. Así es. Y esto es un mensaje también para que los colegas en primer nivel también puedan validar estas intervenciones, ¿verdad? Agradecemos, Lilian, por esta ponencia y vamos a continuar. Si no hay más preguntas, continuamos con la siguiente presentación. Doctora. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ya teniendo el caso que nos presenta la licenciada, que fue una pacientita que tuvimos en el Hospital Nacional de la Mujer, voy a hablar un poco quizá primero de generalidades de la fisioterapia anteparto y posparto, y luego voy a adentrarme un poco en los casos de parálisis facial que pueden ser secundarias a cualquier otro tipo de patología. Entonces, para hablar de la fisioterapia a nivel del embarazo, tenemos algo que yo creo que no es nuevo, ¿verdad? Sino que tenemos esta fisioterapia obstétrica que se va a basar en abordar la preparación física de la mujer embarazada. ¿Con qué objetivo? Reducir todos aquellos factores de riesgo, ya sea estructurales, que se puedan presentar durante esta etapa. La fisioterapia obstétrica influye tanto en el estado de salud físico y mental de la embarazada, por lo que estábamos viendo, ¿verdad? La paciente se puede encontrar un poquito abrumada con el embarazo, qué es lo que voy a hacer del embarazo, cómo me voy a sentir, qué cambios voy a presentar y cómo va a ser mi parto. Además de eso, cómo me voy a manejar en el posparto. Entonces, parte de la fisioterapia incluye que todas aquellas adaptaciones maternas que se realizan durante esta etapa sean de una forma agradable para que tenga un buen placenter, ¿verdad? La mujer embarazada, ¿verdad? De tener algo bonito durante toda esta etapa.
Ahora, ¿cuáles son todos acá cambios que se presentan en la mujer embarazada? Pues son varios cambios de la fisiología adaptativa, ¿verdad? Durante este periodo, y una de ellas es la disminución del tono muscular del periné. Como vemos en la imagen, el periné viene a ser toda esa zona en la cual es prácticamente como una masca, le podríamos decir, de músculos que se encuentran en ese nivel, ya sea unidos a los huesos de la pelvis por medio de ligamentos y tendones, y que nos van a dar fijeza en ese lugar. Ahora bien, cuando la mujer se encuentra embarazada por la acción de hormonas, por el mismo hecho de que el aumento de peso del útero que contiene al bebé y aumento de la presión intraabdominal, puede presentar cierta relajación, teniendo ciertas consecuencias como son prácticamente un poquito de incontinencia urinaria, puede también tener un poquito de dispareunia, una disfunción sexual, y que la paciente a uno le comunica qué es lo que siente. Otra causa que puede tener, ¿verdad? Otro cambio que nosotros experimentamos es la laxitud de los tejidos conectivos a nivel de la columna lumbar. Y eso es prácticamente una adaptación propia en el cual se cambia la curvatura normal de la columna, va a venir y sufrir esa hiperlordosis lumbar. ¿Con qué objetivos? Con mejorar y cambiar prácticamente el área de la postura, en el cual la pelvis se va a desplazar hacia adelante, y al desplazar la pelvis hacia adelante, pues va a generar un peso mayor en esa zona, compensándolo a nivel de la columna. Esa alteración de la postura lo que va a venir a darnos es un dolor crónico prácticamente en su columna lumbar, dificultad para deambulación. La paciente le puede decir, siento dolor en mi espalda, no puedo permanecer mucho tiempo sentada, no puedo permanecer mucho tiempo parada, al caminar 2 cuadras a mí me duele, me molesta, y pues viene siendo una parte incapacitante también, ya sean sus actividades cotidianas en la casa como también laborales. Aquí podemos observar que prácticamente el bebé nos va a provocar un aumento de la elongación de la uretra y desplazamiento vesical que produce una incontinencia urinaria. El bebé lo que viene a hacer es como una presión, ¿verdad? A nivel de la vejiga urinaria, disminuyendo la capacidad que tiene esta de la captación de orina y mantenerla y retenerla un poquito más tiempo. Además de eso, debido a que el desplazamiento hacia la parte anterior de la pelvis, va en lugar de la uretra, trayendo como consecuencia la incontinencia urinaria, así como también el aumento de los riesgos de infecciones de vías urinarias de forma asintomática durante la etapa de la gestación. Hablando de la modificación del centro de gravedad y base de sustentación debido al peso del bebé, el centro de gravedad va a descender, siempre con el mismo hecho de que existe la hiperlordosis lumbar, viene siendo prácticamente de forma armónica, una columna, los hombros se vuelven hacia adelante, incluso la parte de la columna cervical se vuelve también hacia adelante, con el objetivo de que la mujer tenga un aumento de la base de sustentación de su peso, que se inclina hacia adelante, además también del crecimiento de las mamas, ¿verdad? Porque sufre también una hiperplasia hipertrofia de la glándula mamaria. Otro cambio es la progresiva elevación del diafragma debido al crecimiento del útero, que provoca un patrón respiratorio y un consumo de oxígeno diferente. Es decir, debido al aumento en que el útero va creciendo, va desplazando las vísceras abdominales, ¿verdad? Todo el contenido abdominal de una forma armónica, pero elevando el diafragma, haciendo esto que la cavidad torácica se vuelva prácticamente como más pequeña para los pulmones. ¿Y qué hace la paciente? Se adapta. Es decir, la madre se adapta aumentando la frecuencia respiratoria, las respiraciones ya no son tan profundas, sino que son un poquito más superficiales, y por eso parecieran como que estuvieran cansadas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fisioterapia obstétrica? La fisioterapia obstétrica va a ayudar a prevenir que todas estas condiciones que son fisiológicas puedan complicarse y tener ciertas alteraciones que presentan los diferentes sistemas durante esta etapa de la gestación. Es decir, hacerlo mucho más placentero y que no vayamos a tener una lesión que puede ser posteriormente en el posparto algo crónico.
¿Cuál va a ser el rol del fisioterapeuta obstétrico? Entonces, el fisioterapeuta obstétrico se va a encargar de enseñarle a la embarazada todos aquellos ejercicios y las posturas adecuadas para que vayan a disfrutar su etapa gestacional. Todo esto va a ser con el fin de reducir todos aquellos factores de riesgo lesivos que se puedan presentar durante este periodo. El fisioterapeuta va a pedir siempre una evaluación médica previa, como dice la licenciada. ¿Verdad? No es que va a llegar, bueno, yo necesito cambiar de fisioterapeuta. No, no. Siempre se va a la evaluación previa porque hay momentos indicados para hacer ya el momento de la fisioterapia. ¿Cuáles son todos los beneficios que va a recibir? La futura madre, ¿verdad? Va a aumentar la capacidad respiratoria porque se le va a enseñar a respirar, a cómo va a manejar su frecuencia respiratoria. La mejora de la higiene postural, porque como ya pudimos observar, pues hay ciertas adaptaciones a nivel de la columna lumbar y de la pelvis que me pueden hacer adoptar ciertas posturas anómalas y tener complicaciones, lesiones a posterior. Se va a mejorar la circulación en todas aquellas pacientes. El mejorar la circulación me disminuye el edema gestacional de los segundo y tercer trimestre que se puede presentar, y pacientes que tienen también alteraciones vasculares también van a mejorar y disminuir las estasis venosas. Se va a mejorar la autoestima y la seguridad. ¿Por qué? Porque se le va a enseñar que todas esas adaptaciones tienen una forma placentera de tenerlas, ¿verdad? Y se va a disminuir también aquella ansiedad en cuanto a la preparación del parto y el posparto. Se puede aumentar y mantener los rangos articulares del movimiento, mejorar el balance y el equilibrio. Otro de los beneficios que se obtienen de la fisioterapia durante el embarazo es reducir los dolores de espalda, que creo que es la mayoría de consultas que tienen las embarazadas, ¿verdad? El dolor de espalda, el dolor inguinal, el dolor a nivel de la columna, cervical, toda aquella parte de la zona pélvica, el hecho de tener un poquito de incontinencia urinaria, incluso les afecta su vida de pareja también, porque se sienten mal, porque piensan que eso es anormal tenerlo. Va a disminuir la aparición de los dolores articulares, y también otro de los objetivos bastante importantes es el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico. Estas normas que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Para el momento de tanto del inicio como también las sesiones que deben tenerse durante los ejercicios terapéuticos del embarazo. Prácticamente se puede decir cuándo yo puedo comenzar a tener mis ejercicios terapéuticos, y generalmente empezamos en el segundo trimestre del embarazo. ¿Por qué entre las 12 y las 14 semanas? Porque ahí prácticamente ya la paciente se encuentra más estable, ha disminuido la fatiga. También si hay pacientes que han tenido problemas de amenaza de aborto, prácticamente ya ha sido superado y ya pueden iniciar un poquito más de actividad física. Entonces, se puede empezar a realizar siempre y cuando no exista ninguna contraindicación médica. Los ejercicios pueden practicarse en cualquier hora del día y la sesión puede durar 1 hora. También tiene que ser un espacio abierto, ventilado, de forma también que no vaya a tener un problema de golpe de calor. Y se puede hacer la terapia tomando respiraciones profundas. No irnos de un solo al ejercicio, ¿verdad? Sino que empezamos con ejercicios de relajación con respiraciones profundas. Además de eso, pues debe tener una ropa cómoda. No significa que van a ir a comprar, ¿verdad?, lo último para hacer ejercicio, sino que una ropa cómoda, una licra, una leggings, una camiseta, para poder hacer los ejercicios de una forma mucho más eficiente, y lo importante, comodidad para la. Siempre dentro de las normas sobre los ejercicios terapéuticos tenemos que incluir los estiramientos estáticos suaves luego de cada sesión. Al finalizar una ronda de ejercicios, por ejemplo, si tenemos ejercicios de la pared abdominal, hicimos la sesión de 10 a 15, por ejemplo, debemos de hacer una sola, debemos de tener prácticamente estiramiento estático suave, ¿verdad? De modo que me sirva también como un descanso entre un ejercicio y otro, y por eso se pone ahí respetar los tiempos de descanso entre un ejercicio y otro, o sea, no empezar un ejercicio, el otro, de modo de que lo podamos hacer lo más rápido posible, sino que siempre le debemos de dar tiempo. Se deben de evitar movimientos bruscos, los cambios de posición o de dirección bruscos no lo debemos de hacer,
y también los saltos, ¿no? Y lo que dijimos, nunca se debe forzar el cuerpo. O sea, la paciente dice, hasta ahí llego, hasta ahí llego. ¿Verdad? No significa que esto no son ejercicios de estiramiento, de entrenamiento, ¿verdad? No es una balletista, ¿verdad? La que estamos tratando de hacer, sino que simplemente adaptar todas aquellas estructuras articulares de forma que pueda siempre hacer una movilidad adecuada de esta paciente. Entonces, la pregunta que hacía, ¿verdad? ¿Cuándo puede empezar el tratamiento de fisioterapia en el embarazo? Se recomienda visitar al fisioterapista en el segundo trimestre, alrededor de la semana 14. ¿Y en qué momento? Es como bastante crucial, ¿verdad? Se dice que el tercer trimestre es el más crucial para mantener estas visitas. ¿Por qué? Porque donde va a tener un aumento de peso mayor, ¿verdad? El bebé va creciendo más, los cambios hormonales son mayores y las molestias pues se van a presentar más, como en el caso de dolores de cadera, de piernas, de columna. Y las sesiones de fisioterapia en esta etapa van a centrarse generalmente en ejercicios suaves, masajes que van a aliviar parte de tensión muscular, mejorar la circulación sanguínea, de una forma prácticamente a veces son ejercicios bastante pasivos. En cuanto a los medios y técnicas del tratamiento de fisioterapia durante el embarazo, pues aquí voy a nombrar algunos, tal vez no todos porque son bastantes, pero quizás uno que nos podemos centrar bastante es el ejercicio del suelo pélvico. Los ejercicios del suelo pélvico prácticamente pueden hacerse de una forma en una zona sentada, sobre una superficie, ¿verdad? Pueden hacerlo colocando una toallita dobladita y se coloca en un asiento, o lo podemos hacer en una bolita, ¿verdad? Para hacer nuestros ejercicios, y prácticamente lo que tratamos de hacer es un movimiento de cadera de vaivén, que digo, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Siempre debe de haber alguien acompañando, ¿verdad? Por el hecho de que puede ser de que se pueda caer, ¿verdad? O puede ser de que pierda el equilibrio al momento de realizar el ejercicio. Entonces, siempre por eso tiene que ser supervisado por alguien. Y sobre todo, doctora, voy a intervenir en esta parte, el tema del acompañamiento, también por seguridad de que el ejercicio se haga de la manera adecuada. Para que así, si la postura se está modificando y luego genera otro dolor, porque probablemente lo estamos haciendo de la manera correcta. Sí, correcto. Y luego tenemos el ejercicio igual con balón, ¿verdad? Que lo podemos hacer realizando, ya en lugar de adelante y hacia atrás, lo hacemos lateral, ¿verdad? Hacia un lado y hacia otro. Siempre hay que estar corroborando que esté bien sentada la paciente, con una buena posición y apertura de las piernas. En cuanto a los ejercicios de Kegel, ¿en qué consiste? Prácticamente lo que yo necesito es hacer una contracción voluntaria de esos músculos que nosotros vimos en la primera diapositiva, ¿verdad? El objetivo es aprender a contraer y se le enseña a la paciente qué es lo primero que vamos a contraer. Y si se acuerdan, pues tenemos que la parte pélvica tiene las tres zonas, primero la vejiga, luego la vagina y luego la parte anal. Entonces, eso es lo que se le enseña, contraer las tres zonas primero, lo hacemos como forma de gana, que si le enseña a la paciente, empieza con vejiga, luego hace contracción de músculo de vagina y luego contracción a nivel de la parte anal. Entonces, eso es importante, no simplemente es como contraigo, suelto, no. Se le enseña a la paciente qué es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser disminuir la continencia urinaria, que es lo principal, y además de eso la estoy preparando para facilitar el parto. Ahora me dicen, si solamente las que tienen parto vaginal es las que vamos a tenerle a hacer ejercicio de Kegel, si es necesario, ¿por qué es necesario? Pues no, realmente todas deben de realizar sus ejercicios de Kegel, no necesariamente todas que son las que van a tener un parto. Correcto, porque toda la modificación de la estructura se ha dado de la misma manera. Correcto. Entonces aquí prácticamente es como una forma de un esquema sencillo, ¿verdad? De la técnica de Kegel, en el cual vamos a contraer la musculatura del suelo pélvico hacia adelante, le enseñamos cómo, ahí se puede observar las líneas hacia dónde es que van, se va a mantener la contracción de 3 a 5 segundos y luego vamos a soltar la contracción y relajar el músculo. Luego vamos a dejar que el músculo descanse para comenzar otra vez. Podemos hacer esta forma de contracción, por ejemplo, unas 10 a 15 veces en una sesión y le podemos, ya la paciente cuando aprendió, le podemos decir en su casa lo puede realizar otra vez. ¿Cuántas veces podemos hacerlo? Digamos en un día, 3 veces en un día, de esa misma forma.
Otra técnica de ejercicios, pues tenemos los ejercicios de Williams, pues el doctor Williams era un cirujano ortopédico, realmente, pero se centró bastante en los dolores lumbares crónicos. Entonces, que estos ejercicios, pues prácticamente lo que me ayudan es a manejar ese dolor crónico que se presenta prácticamente en la parte de la espalda baja, reforzando toda aquella musculatura. Y si observamos pues las imágenes, el objetivo pues es colocar siempre a la paciente en el cúbito dorsal y que prácticamente deje su columna completamente a ras de la superficie. Y podemos flexionar las piernas para que se sienta un poco más cómoda. Podemos hacer también una flexión de ambas piernas, que le puedo ayudar yo a llevarlas hacia la parte del abdomen hasta donde ella aguante. ¿Por qué? Porque el objetivo no es forzarla, sino más bien, si ahí, digamos, a mitad del camino se queda y dice duele, hasta ahí llegamos. Y poco a poco vamos a ir modificando eso. Igual también se puede hacer con una piernita, ¿verdad? Primero, otra pierna después. De esa forma hacer que se vayan estirando los músculos a nivel lumbar. Y lo único que la posición en este momento, si se fijan, es acostada en el cúbito supino. Si tenemos una paciente, perdón, el cúbito dorsal, si tenemos una paciente que ya tiene un embarazo mucho más avanzado a las 20 a 22 semanas, pues ya no podríamos ocuparla, por el hecho que hay compresión de los vasos, de los grandes vasos a nivel abdominal y hay disminución del retorno circulatorio hacia el bebé. Entonces lo podemos hacer y lo podemos modificar, pueden hacerlo sentado. Otras técnicas tenemos el estiramiento isquiotibial también, si se fijan igual, es en el cúbito dorsal, podemos utilizar una bandita, una toalla, para que el objetivo es estirar la pierna y doblar lo más que podamos el piecito. Igual, lo mismo, si tenemos embarazo de arriba de las 22 semanas, ya no podemos utilizar esa posición, pero si nos podemos sentar, podemos estirar las piernitas y lo podemos hacer de esa forma. El estiramiento de la musculatura flexora de la cadera, igual, ¿verdad? Siempre bajo supervisión por el mismo hecho. Tenemos que saber si lo estamos haciendo bien y que no nos vayamos a lesionar. Porque aquí lo que hacemos es prácticamente, nos ayuda a mejorar la porción flexora de la cadera, ¿verdad? Con los movimientos hacia adelante y hacia atrás de esto. Los ejercicios de propiocepción, si se fijan, pues lo que nos ayuda ahí prácticamente es a mejorar la postura y equilibrio, ¿verdad?, de la paciente. La paciente generalmente pierde parte de la propiocepción de su cuerpo por el hecho que tiene el abdomen ya mayor, mucho más grande, no se fija dónde están sus piecitos, entonces cuesta un poquito más, entonces tiende a moverse así, a moverse así, ¿verdad? Para poder a veces incluso dar el paso, incluso la marcha también. Entonces cada vez imagínate, doctora, camino como patito, me siento extraña, camino como pingüino, ¿verdad? Pero es parte de la adaptación que tiene. Entonces lo que se le va a enseñar es a mejorar esa postura y con eso pues mejorar también la propiocepción de su cuerpo. En cuanto a los ejercicios respiratorios, ¿verdad? Tenemos cómo nosotros le vamos a enseñar a ella, porque no solamente es como una respiración jadeante, no. Empezamos con una respiración abdominal, se le coloca una mano en el abdomen, la otra va en el pecho, y prácticamente lo que tratamos de hacer es meter aire por la nariz, inspirarlo, llegar y llenar profundamente los pulmones, y ahí va a sentir ella que ya llenó sus pulmones. Y sacarlo prácticamente con el área abdominal. Entonces, es una forma de que ella pueda hacer sus ejercicios llenando mejor oxigenación y tampoco va a barrer. En cuanto a los ejercicios circulatorios, lo podemos hacer sentadilla, ¿verdad? Con las piernitas extendidas. Realmente no son tan difíciles, pues prácticamente se les enseña a hacer esto, como a los niños que enseñamos a hacerle eso con los piecitos, pedalear, o hacerlo si la paciente dice, no, si tolero un poquito más, ya levantamos una piernita, ángulo de 45, volvemos a levantar la otra, ¿verdad? Con el objetivo también de disminuir esa magnificación, porque a veces es bastante incapacitante. Ahora, una vez ya pasando la etapa del embarazo, llegamos al parto, tenemos ya la fisioterapia postparto. La fisioterapia postparto es una intervención centrada en la rehabilitación de aquellas nuevas madres durante las semanas y meses posteriores al parto. Va a estar diseñada para abordar todos aquellos diversos síntomas postparto.
La terapia va a abarcar diversas opciones de tratamiento que se van a adaptar a las necesidades individuales de cada paciente. Entonces aquí tenemos como un esquema, ¿verdad? Ya nació el bebé, ya estamos en el puerperio, pasamos la revisión médica, ya de los primeros días postparto, y ya el médico puede valorar y dice en qué momento va a enviar al fisioterapista. La mayoría son para recuperación del suelo pélvico y la parte también abdominal, en la que se dan diástasis de los rectos, y prácticamente también un dolor lumbar que puede usar bastante. Y poco a poco el objetivo es retomar la práctica del deporte en aquellas que ya fueron deportistas y pues en los casos que no, pues tener una vida cotidiana de lo más normal. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la fisioterapia postparto? Uno, el alivio del dolor. Dos, mejorar la movilidad, tener una mejor fuerza, una mejor postura y una función mejorada del suelo pélvico. El alivio del dolor puede hacerlo con las técnicas de terapia manual, una liberación miofacial y ejercicios terapéuticos específicos. Siempre el objetivo es reducir la zona de inflamación, promover la curación, la circulación en esa zona, y generalmente son para dolores de cadera, dolores de espalda, de pelvis, que generalmente no se abordan de una forma bastante eficaz. En cuanto a la movilidad mejorada, aquí el objetivo prácticamente es mejorar la elasticidad de los tejidos, ¿verdad? Es decir, de que a veces eso se pueden ver afectados, ¿verdad? Ya sea ligamentos en la cadera, ligamentos en la columna, y el objetivo es mejorar toda esa movilidad. En cuanto a la función mejorada del suelo pélvico, prácticamente ahí el objetivo es fortalecer todos aquellos músculos del suelo pélvico fundamentados para el control de vejiga e intestino. Se pueden utilizar ciertas técnicas de biorretroalimentación, pueden haber algunas con estimulación eléctrica, vean cuando esta sea apropiada, y el objetivo es mejorar todos esos rendimientos de músculos del suelo pélvico. El síntoma que generalmente la paciente quiere disminuir es los síntomas de incontinencia urinaria y también disminuir el dolor sexual, porque la mayoría pues prácticamente tienen mucho miedo de reiniciar nuevamente su vida sexual con su pareja. Eso nos va a ayudar también a brindar una mayor confianza y estabilidad en esa zona. En algunos casos vamos a utilizar ejercicios acuáticos. Los ejercicios acuáticos son de bastante beneficio por el mismo hecho que la característica que hace que la inmersión pues me ayuda a que toda esa movilidad de las articulaciones sea mucho más fácil, ¿verdad? Incluso para pacientes que tienen quizá obesidad es bastante importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a ayudar también incluso a disminuir el peso corporal del paciente y a no tener tanto impacto en sus articulaciones a que lo hiciéramos fuera del agua. En cuanto a la electroterapia, tenemos la biorretroalimentación, ¿verdad? Que esta es prácticamente como una técnica de entrenamiento externo, es decir, lo que yo voy a ver cómo entrena mi músculo. Yo realizo el ejercicio y a través de la pantalla voy a poder observar cómo mi músculo se está fortaleciendo y si en dado caso yo estoy haciendo mal bien el ejercicio. Entonces es prácticamente como, vale, lo estoy haciendo bien, vamos a seguir en esta línea. Tenemos también biorrealimentación con un feedback manométrico. En este caso se utilizan dispositivos para aquellos pacientes que tienen incontinencia urinaria, ¿verdad? Y eso se hace a través de un manómetro. Prácticamente lo que consiste en insertar una sonda con un balón, aquí entra el dispositivo completo, y se infla el baloncito, ya sea a nivel vaginal o anal, en dado caso sea por alguna causa de incontinencia fecal, ¿verdad? Y se puede inflar, ya sea, bueno, con aire se infla, y prácticamente se hacen los ejercicios de Kegel a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que me hace el manómetro? Me marca si estamos haciendo o no el ejercicio de forma adecuada. Entonces, prácticamente la paciente puede observar el manómetro y dice, sí, estoy haciendo la presión adecuada para que el ejercicio se esté dando. La electroestimulación, que es una electroterapia, ¿verdad? También bastante beneficioso.
El fisioterapista pues va a decir en qué momento la va a utilizar y la va a adaptar y va a ser de acuerdo al tipo de objetivo, ¿verdad?, que va a buscar, ya sea a nivel motor, sea mucho dolor crónico y qué tipo de impulso eléctrico va a utilizar. El vendaje neuromuscular, que es el método Kinesio-Tapping, que es eficaz, o método de tratamiento. La mayoría creo que lo hemos visto en zonas articulares, ¿verdad? Casi nunca hemos visto en la zona abdominal, pero hay bastantes estudios, ¿verdad?, en los cuales se han observado que colocando este tipo de vendaje, pues nosotros vamos a mejorar la diástasis de los rectos. Incluso pacientes que tienen hasta 8 centímetros de diástasis de recto pueden llegar en 2 semanas a tener apenas de 3 a 4 centímetros. Sí, es bastante beneficioso para la paciente porque me va a evitar una doble también. O sea que puedo hablar del vendaje neuromuscular durante el embarazo como parte del soporte, como vemos en la imagen, y posterior al parto, para mejorar todo lo que es la pared abdominal. Ahora tenemos fisioterapia, ¿verdad?, en situaciones especiales, como en el caso de nuestra paciente, ¿verdad?, con el síndrome de Ramsay-Hunt y parálisis facial, en el cual prácticamente la licenciada ya nos adelantó bastante cómo fue que la paciente nos llegó, y pues esta es una pequeña abordaje de cómo es que nosotros hacemos diagnóstico y la causa de la cual se da este tipo de síndrome. Y prácticamente este tipo de síndrome es una parálisis facial secundaria a una reactivación del virus de varicela zoster, generalmente un zóster óptico, y llama a la atención el hecho que la paciente tuvo también una otitis o localidad derecho. Puede ser que la paciente tenga una forma de varicela que se está reactivando y también con el síntoma. Entonces consiste también en una erupción vestibular que se encuentra característica en el conducto auditivo externo y en el pabellón auricular, como la paciente lo presentó. Hay un dolor asociado en el oído que es bastante intenso y generalmente es más severa desde el inicio de la parálisis cerebral, con un pronóstico que puede ser funcional, que podría llegar a ser menos favorable dependiendo de qué momento nosotros podemos hacer la intervención. Doctora, una pregunta, ¿estas erupciones en la piel pueden ser en cualquier zona de la piel? Pueden ser en la zona del oído, prácticamente pabellón auricular, conducto auditivo, y puede ser también retroauricular. Entonces, prácticamente aquí para recordarnos, ¿verdad?, que es una parálisis facial del mismo lado de la cara en el cual se encuentra la lesión óptica, ¿verdad? El dolor del oído que es intenso, la erupción en forma de vesículas en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, el cuello Justin Bieber, que también le dio esto, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Dificultad para cerrar el ojo, el zumbido de oídos también se encuentra, ¿sí?, tinnitus, y prácticamente puede presentar también vértigo porque se encuentra alterada la función vestibular. Entonces, ya teniendo todo esto, esta conglomerado de síntomas, ya se puede catalogar como síndrome de Ramsay. Entonces, prácticamente, ¿en qué va a consistir la rehabilitación? Bueno, pues prácticamente vamos a mejorar el lado parético, minimizar las secuelas, aportar una mayor simetría posible, las estrategias de autocontrol para el paciente y el movimiento armónico y simétrico. Ese es nuestro objetivo en el momento de rehabilitación. Obviamente que como tenemos un síndrome que se encuentra asociado a un proceso viral, vamos a tener nuestro tratamiento médico con los antivirales, un poquito de antiinflamatorio, con dexametasona, ¿verdad? Y con el objetivo de ya disminuir la zona infectada y que se pueda dar también de forma oportuna la rehabilitación. Hay varios tratamientos que se puede dar en el caso de este tipo de parálisis, como el tratamiento térmico, un drenaje linfático manual, la electroterapia, estiramiento o estimulación sensorial. Como la paciente, se fijaron, se le hizo un tratamiento térmico en el cual se utilizaron compresas húmedas calientes, ¿verdad? Más o menos 10 minutos en la cara afectada. Con eso mejora la circulación, mejora la espasticidad de la zona, ¿no? Y se recupera de una forma un poquito más también la sensibilidad de la zona.
Podemos tener un drenaje linfático manual, como también se le hizo a la paciente, ¿verdad? Sobre todo en ese tejido conectivo que es el laxo, y con el objetivo de drenar todos aquellos líquidos que se encuentran alojados en esa zona, potenciando también todo aquel tipo de sistema linfático de tejido sano. Generalmente eso ayuda bastante para todos aquellos que encuentran afectado prácticamente el sistema nervioso parasimpático. La electroterapia, que puede ser una estimulación de un punto motor en específico, ¿verdad? Con eso se observa que hay una mejoría de la latencia de conducción motora y los residuos clínicos que van disminuyendo. ¿Qué es lo que se ha visto? Que se puede facilitar con eso la reinervación, potencialmente activando también una reinervación del músculo, del quinto nervio craneal. Otra técnica descrita, ¿verdad? Es la acupuntura, ¿verdad? Obviamente que esto pues tiene que ser por alguien, ¿verdad? Ya especializada, ¿verdad? Pero se ha visto que la parálisis facial se encuentra bastante beneficio en este tipo de técnica y permite estimular el músculo afectado, acelerando la regeneración nerviosa. Lo ideal es que este tipo de terapia se inicie entre las 24 y 48 horas que se instaura la parálisis, ¿verdad? Posteriormente a eso, pues no se ha observado que tenga mucho beneficio. Viendo también aquí lo del vendaje neuromuscular, no solamente lo vamos a utilizar en las zonas de espalda o en articulaciones, sino que también lo podemos utilizar en la zona donde se da la inervación del séptimo par craneal, como observamos ahí, ¿verdad? Es como una forma de guante, le digo yo, ¿verdad? En el cual se puede crear esta zona de estímulo manual y conseguimos mediante este tipo de bendita de que nos da una ventaja de que pueden mantenerse más de 24 horas. Entonces, no solamente es un momentito que se le va a dar, entonces, sino que se puede mantener de 24 a 48 horas, provocando un mejor éxito e impacto en el tratamiento de esto. Ahora, en cuanto a la ruta de atención que nosotros tenemos en el hospital, prácticamente si la paciente, la mayoría de pacientes puede ser referida o puede ser que lleguen por sus propios medios. Llegan a consultar por una patología en específico, síntomas específicos, y al observar que hay alteración ya sea en el caso de esta paciente que yo consultó directamente, yo consultar por parálisis facial. Nunca yo nos dijo del problema del oído, o sea, el problema era lo facial, lo evidente. Obviamente ya con el examen físico se evidenció que había el problema de la infección óptica, se ingresa al servicio de medicina materno-fetal, ahí se le hacen las evaluaciones pertinentes y si es necesario, ¿verdad? Se le da, como en el caso de esa pacientita, se le hizo la evaluación por un neurólogo, por la evaluación por otorrinolaringólogo y obviamente se hace una interconsulta con fisioterapia. La fisioterapista lo examina, lo evalúa, le da la primera sesión y posteriormente, como se le va a estar dando seguimiento, se da el cumplimiento del plan y se observa de que se manda para la consulta externa de fisioterapia. Y si en fisioterapia pues, ya va a pasar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y ya se va haciendo más quizás prolongado el tiempo de terapia, pues se puede referir también a, ya sea a otro lugar de centro de rehabilitación, ¿verdad? Donde hay otro tipo de técnicas, y también se les da un retorno al médico especialista que la. Otra ruta de atención es la selección de la consulta externa, porque puede ser que la paciente ya tenga un problema, poniendo el ejemplo de parálisis facial, y que ahora se embaraza, o un problema de un dolor crónico porque tiene una hernia lumbar. Entonces ya directamente la mandan a la consulta, pasa la selección, la evaluación para selección de consulta externa, le envían a la consulta para su control prenatal, ahí se hace la evaluación y se observamos que amerita, ¿verdad? Este tipo de intervenciones, pues se envía a la consulta externa de fisioterapia, en donde hacen la evaluación completa, ¿verdad? Se le da el plan terapéutico y posteriormente, si se necesita, ya sea por diferentes formas, incluso hasta por la lejanía del lugar, porque el paciente, nosotros referimos, bueno, nos vienen desde la frontera. Entonces, a veces es como bien inviable, a veces que están llegando muy seguido, pues se le da una zona más cerca para que le sigan llevando su condición. Lo que nosotros traíamos para ese día.
Excelente, doctora, muchas gracias. Verdaderamente hemos visto el otro lado de la intervención, como ya lo había planteado Lilian, en quizás de una forma más integral. ¿Cuáles pueden ser esas aristas de intervención a una mujer embarazada? Veíamos que siempre nos enfocamos en el tema, como decía yo, uroginecológico, pero también hay otras patologías y otros, en el caso del caso clínico, un síndrome que ha afectado y ha afectado doblemente en dos oportunidades a esta misma paciente. Entonces, es importante que podamos tener este conocimiento como rehabilitadores, como parte del proceso de rehabilitación para reconocer y derivar en un caso oportuno, ¿verdad? Bueno, vamos a dar paso a los colegas que están del otro lado de la pantalla para que puedan hacer sus consultas. Pueden abrir sus micrófonos o pueden utilizar el espacio del chat. Doctora, aquí hablamos bastante de todo las causas o las posibles causas que puede generarnos alguna alteración en todas las estructuras del cuerpo de la mujer durante el embarazo. El tema de la incontinencia urinaria, eso lo podemos ver en términos alrededor todo del embarazo, pero esta incontinencia urinaria también afecta a mujeres adultas mayores. Claro. En ese caso, podemos decir que esta fisioterapia podemos aplicarla, estos ejercicios pudieran aplicarse modificados a un adulto mayor. Sí se pueden modificar a un adulto mayor. Se pueden, tal vez, como digo, no es necesario algo tan simplificado para realizar, simplemente le puedo sentar a mi sillita, me siento, yo ya estoy, ¿verdad?, consciente de cómo lo voy a hacer, pero ya me enseñaron cómo yo lo voy a realizar en mi casa, lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer en mi trabajo. Es importante la consejería y el paso por las áreas específicas para que puedan tener estas inducciones para el ejercicio. Hablábamos de poder iniciar después de la semana 12, de la 12 a la 14. Postparto, en el caso de una cesárea o en el caso de un parto vaginal, ¿hay un tiempo estimado que ustedes ya tienen como normado que debe ser el inicio de estos ejercicios, doctor? En el caso de un parto vaginal lo podemos hacer prácticamente alrededor después de mes y medio de haber tenido al bebé. En el caso de cesárea podemos tardar un poquito más por el hecho de disminuir también el costo de producir niños, ¿verdad?, en el lado de la decisión. Entonces nos podemos quizá alargar un poquito más el tiempo y a los 3 meses pues ya podremos iniciar con estos. Muy bien, eso es importante porque vemos también otras intervenciones que se han hecho a favor de la salud materno-infantil con el tema de las consejerías a las madres en el periodo tanto prenatal como postnatal y les preparan para eso. Entonces es importante que también veamos que esta consejería materno-fetal, es importante también validarla desde el punto de vista de rehabilitación. Doctora, si tuviéramos que hacer una referencia, porque hemos notado, estamos desde el primer nivel de atención, hemos notado unos hallazgos. Nosotros referimos a nuestro médico consultante del área de la unidad de salud donde estemos, y este médico consultante tiene varias rutas. Por ejemplo, si hay una identificación como en el caso de un síndrome como Ramsay-Hunt, ustedes reciben una referencia a partir de alguna condición musculoesquelética propia, facial, o debe ser únicamente ginecológico. No, puede ser de acuerdo a una patología. En el caso de nosotros que manejamos pacientes embarazadas, ¿verdad? Prácticamente, si vemos que hay una afección y que es necesaria intervención, incluso se le dice, yo entiendo que hay un referente, ¿verdad?, en el lado del hospital a nivel de lo del CIS, y se habla con el médico que recibe la referencia, ellos inmediatamente nos consultan a nosotros, y si es algo nosotros decimos, tráigala a nuestros clientes, dígame si consideramos que puede ser una patología crónica o algo parecido, ya traen estudios, incluso por pacientes que traen estudios ya de su problema, lo hacemos vía el lado de la consulta externa, como una forma de atención inmediata a la paciente. Muy bien, excelente. Esto es importante porque nosotros ya conocemos la ruta a través de CIS. Para hacer una referencia en el caso que tuviéramos una intervención especializada de una institución como INSPI, en ese caso los colegas ya conocen que es el médico
consultante, quien tendrá que abrir en CIS dos opciones, ¿verdad? La opción tanto para fisiatra, en el caso fisiatra de adultos o fisiatra pediátrico, este no es el caso, y solicitar a través de CIS esa consulta. Hay dos opciones que tiene CIS. Al momento tenemos dos centros conectados, que es el Centro del Aparato Locomotor y el Centro de Intervención para la Primera Infancia, que es el CRINA. Entonces, hacemos la referencia como médicos referidores hacia el CAL y solicitamos una consulta por fisiatra. Es a través de esta ruta, a través de CIS, como puede viajar su referencia. ¿Para qué? Para que en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral puedan tener una intervención en el caso de una necesidad de intervención en fisioterapia. Hay profesionales capacitados y de hecho también hay tecnologías de asistencia que pues están modificando este proceso, ¿verdad? Que van de la mano con los procedimientos como fisioterapeutas que se pueden realizar, más el equipo o la tecnología que tenemos para poder facilitar estos estudios. Doctora, voy a leerle algunos comentarios. Hasta el momento no hay preguntas. Dicen saludos desde la Unidad de Salud El Porvenir, doctor Luis Mario Lemus. Desde la Unidad de Salud de La Palma también están conectados. Buenas tardes al personal de fisioterapia del Hospital Nacional de Chalchuapa. También de la Unidad de Salud Corinto. También desde la Unidad de Salud de Hilo Vasco. Desde el Hospital de Sensultepec, un abrazo, Lilian. Buenas tardes, muy buena ponencia. Alguien menciona por aquí, una colega dice, el Kinesiotep no tiene ninguna contraindicación de poder utilizarlo en usuarios embarazados. Ninguna. Muy bien. Incluso, quizás aquí nos vamos a meter un poco más en la técnica. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Eso sí, siempre cuando sea la técnica correcta, lo pueden utilizar perfectamente en casa. Incluso podemos tener, bueno, ustedes ya conocen los diámetros, los grosores, las medidas, cuáles son para paredes abdominales embarazadas. Van a requerir un poco más de cinta y otras que son para el rostro, pero como dice Lilian, más allá de eso es la técnica con la que lo podamos practicar y sobre todo enfatizarle siempre a nuestros pacientes, a nuestros pacientes, que el uso de este tape no es ningún uso, todo el mundo piensa que tiene un mentol, que tiene un medicamento. Entonces, como ir nosotros trabajando en ese campo, dando la consejería a la hora que aplicamos un... O dicen los pacientes, voy a comprar uno y yo me lo voy a poner. Y no es porque para conocer esas técnicas hay que estudiar. Entonces, si no es la técnica correcta, más puede perjudicarte. Como dice un comercial por ahí, es como tener un fisioterapeuta en casa y lastimosamente todos quisiéramos uno, pero es diferente un equipo o un material como este tape versus la capacidad que tiene un profesional de indicar la mejor manera de aplicación. Bueno, hay un saludo desde el Hospital de Jiquilisco Usulután, desde Zacatecoluca, excelente ponencia, y desde el Hospital Nacional de la Mujer. Ahí están todos presentes, pendientes de toda esta información. Para ir terminando y concluyendo, ya que no hay más preguntas, es importante que aquí dejemos claro la intervención como equipo multidisciplinario. Yo la veo a ustedes en una gran comunicación y eso es importante, que el médico conozca en qué momento refiere a fisioterapia, en qué momento refiere a psicología, porque en el caso del caso clínico de Lilian, usted refirió a la paciente, pero también hay un filtro previo y ese es el respaldo del terapeuta, que hay una consulta médica previa que indica no solo un diagnóstico, sino también una condición de integralidad de todos los demás servicios. Este mensaje es para que podamos trabajar en equipo, así como ustedes ven que el equipo del Hospital de la Mujer lo hace, para que saquemos adelante a los pacientes y no solo quedarnos con nuestra parte como médicos especialistas o como fisioterapeutas y terapeutas profesionales. La invitación para que ustedes puedan ver esa integralidad. En el caso que, ya lo decíamos, haya una posibilidad de referir a la persona a primer nivel de atención porque le queda muy lejos llegar hasta el Hospital de la Mujer, porque en la capacidad instalada, digamos, ya lo cubrimos y vemos que primer nivel puede hacerlo, puede continuar con el tratamiento. ¿Se hace en estos casos? ¿Retornamos a primer nivel de atención? Claro que sí. Debemos porque como nosotros tenemos una demanda
que todos los días se están llenando los espacios en el hospital. No nos podemos quedar por mucho tiempo, pero cuando el paciente lo amerita, hacemos la excepción, pero generalmente tratamos de referir a sus lugares de procedencia. Solo una aclaración para los compañeros de las áreas de rehabilitación a nivel nacional. Nosotros referimos hacia segundo y primer nivel, pero no recibimos referencias de fuera. Estamos justamente para cubrir la demanda de nuestro hospital, que ya de por sí es bastante. Entonces, con gusto quisiéramos ayudarles, pero no nos alcanza. No tenemos la capacidad para responderles. Sí, eso es importante porque sabemos que es una atención claramente hospitalaria, ¿verdad? Y luego pasamos a la consulta externa del mismo hospital, de quienes vienen referidas de la misma intervención. Es por eso que se dan estas herramientas para que los colegas en primer nivel puedan identificar, hacer la referencia oportuna o precisamente dar la intervención. Vimos ya las modalidades terapéuticas y muchas de estas son aplicables en nuestro primer nivel de atención. Tenemos cierto equipo, las técnicas que ya por formación muchos tenemos, y de repente habrá alguna u otra modificación en la electroterapia que cada colega podrá ver de acuerdo a su evaluación. Bueno, damos entonces por finalizada la teleclínica, sin antes pedirles unas palabras de cierre. Lilian primero y luego doctora, por favor. Sí, muchísimas gracias por habernos invitado a participar. Siempre es un placer para nosotros poder compartir un poco de nuestros conocimientos, humildes conocimientos, para orientar a los compañeros que empiezan. Ya que tenemos varios días de andar circulando en estos campos, ya más o menos conocemos los trucos, entonces es un gusto poder ayudarles en el momento que requieran apoyo o llamen o de alguna manera háganse sentir para poder ayudarles. Gracias, Lilia. Igual, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Un placer, ¿verdad?, para mí, ¿verdad?, haber venido a este tipo de teleclínica muy importante. A veces nos centramos solamente en grados de hipertensión y todo, y nos olvidamos de la parte que es fisiológica, la mujer, y que sí necesita también intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ambas, gracias a ustedes, porque definitivamente eso abre una oportunidad más. Y yo sé que muchos estarán tras cámaras esperando más. Pues esperemos para el próximo 2026 traerles una formación en torno a este tema más amplia para que ustedes puedan conocerla y ponerla en práctica. Agradecemos su estancia esta tarde, que tengan un feliz día.